told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Atención, no soy trader profesional, no soy tu asesor financiero. La información de estos videos solo tienen carácter educativo y recreativo. No pueden tomarse como recomendación de inversión. Si usted decide invertir, es su propia responsabilidad. Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Feliz inicio de semana, lunes 16 de octubre de 2023, 7:30 de la mañana, hora Venezuela. Bienvenidos una vez más a su canal Rafael Cepeda Trader. Okay, ¿qué vamos a ver en este momento? Vamos a actualizar, vamos a ver el pre-market de lo que puede moverse el SP500. Okay, lo que estás viendo en este momento en pantalla es la operativa que nosotros dejamos la semana pasada, el día viernes. Recuerden que el viernes el mercado cerraba y que esperábamos que abriera ayer en futuros, ¿ok? En la sección de futuros. Yo tenía 3 posiciones abiertas, la cerré a la final, el último movimiento de mercadito la cerré, ¿ok? La cerré una en pérdidas y las otras 2 ahí, digamos, break-even. No quise como arriesgar mucho para dejarme, digo, mejor me quedo quieto, iba a dejar una, ¿ok? Pero mantengo el análisis para abrir la posición que abrí el día de hoy, ¿ok? Fíjense que teníamos una estructura, lo que está viendo en este momento en pantalla es un gráfico de 1 hora, donde nosotros pensamos que el SP500 puede venir a testear nuevamente los 4.290, 4.180, pero que estaría en la posibilidad de hacer una onda B, o sea, de hacer un impulso primero. Piense que aquí yo les dejé esta velita, que en este caso la puse roja, pero es verde, ¿okay? De explicación de que podemos estar viendo un movimiento fuerte al alza en el SP500 y posteriormente sí algunas caídas, ¿ok? Tomando en cuenta que ya los indicadores macroeconómicos están bastante sobregiraditos, tenemos un conflicto bélico que todavía no sabemos, dependiendo de la respuesta que dé un sector al ataque del otro, vamos a ver cómo realmente reacciona el mercado. Por lo tanto, hay mucha incertidumbre, es difícil tener una certeza del movimiento. Simplemente hay que ir respetando los niveles de la estrategia, ¿ok? Entonces, en esto quedamos nosotros en el gráfico del SP500. Si vamos a temporalidades más grandes, tomando en cuenta las 4 horas, vemos que estamos dentro de un canal bajista y la llegada o la toma para poder cambiar la tendencia alcista tendríamos que estar superando los 4.420, 4.430, ¿ok? Pero tenemos espacio entre los... Fíjense que el mercado cerró en los 4.327 a los 4.420, 30. Hay suficiente espacio como para un trade al alza y que se vaya a atacar esa zona. Ahora, este mercado todavía en el momento que estoy grabando no está abierto. Todavía falta, ¿ok? Aquí me dice, mira, 1 hora y 56 minutos. Entonces yo me voy al futuro, que el futuro abrió ayer, ¿ok? El domingo empieza a abrir los futuros y luego se nivela en el momento que abra el mercado. ¿Y qué podemos observar el futuro? Bueno, el futuro vemos que el SP500 mantuvo un lateral, tuvo un retroceso interesante a la zona de los 4.327, o sea, sube, baja con respecto a lo que había cerrado, pero en este momento me está dando una entrada alcista, ¿ok? En el momento que estoy grabando, tengo direccionalidad alcista de X pendiente positiva, RSI pendiente positiva en gráficos de 1 hora. Es cierto que estoy peleando con el perfil de volumen, pero yo en esta ocasión decidí estar en 4.341 y decidí irme con un movimiento al alza, ¿ok? Ahora, hay que recordar que no ha abierto el SP500 como tal el mercado y puede lanzar un mechazo hacia la parte baja. Por lo tanto, me voy con un apalancamiento, digamos, algo conservador, ¿ok? Para poder tener espacio. ¿Dónde podría el stop loss? El stop loss lo pudieses poner, si baja muy apalancado, hay que ponerlo en 4.324, 4.323, que sería el mínimo anterior registrado con el cierre del viernes, ¿ok? Pero si vas con un apalancamiento algo moderado, yo lo dejaría un poquito más abajo. No importa que la relación en este caso riesgo-beneficio al primer target no esté tan claro, porque estaríamos buscando un stop por debajo de los 4.312, ¿ok? Ese nivel de 4.312. Ahora bien,
Mi take profit estaría en los 4.361. Pues a priori sí, habría que esperar que el movimiento llegue ahí. Pero realmente lo que nosotros estamos esperando es un movimiento al 4.440. Esto tal vez no se dé un solo día, esto tal vez dure esta semana, dependiendo cómo están los movimientos y como le digo, dependiendo de la reacción que tenga el bando que todavía, bueno, que está en espera, que está ahí reaccionando. Recuerden que no toco mucho el tema con palabras específicas porque a YouTube a veces no le gusta. En mis canales, en otros canales hablan tranquilo, no hay problema. Pero bueno, vamos a ir con calmita. Entonces, ahí sí me estaría dando una relación de 1 o 1.5, estaría bastante bien, buscando un target en los 4.440, ¿ok? Entonces, esa es la situación que yo tengo con este momento con el SP500. Fíjense que en gráficos de 4 horas no me ha dado todavía la entrada, tengo todavía la de X ahí, digamos, horizontal, tengo direccionalidad bajista, pero ya está bastante extendido, o sea, esto debería colocarse la de X pendiente negativa y aquí la direccionalidad alcista para que nos dé ese movimiento con fuerza a la parte alta, ¿ok? Para atacar. En gráficos de 1 hora sí tengo la entrada y en gráficos diarios también tengo la entrada, ¿ok? También tengo la entrada. Por lo tanto, estaríamos a las puertas de hacer esa onda B, ¿ok? Onda B, ojo, no es to the moon. Esto lo que estamos buscando es que tendríamos en movimiento onda A, estoy buscando el movimiento de la onda B, que no sé hasta dónde llegue, yo simplemente la estimo, y luego pudiésemos tener una onda C. En el retroceso de la onda C, es que nosotros vamos a ver ahí cómo se encuentra el panorama, a ver si nos vamos a ir al fondo del océano, a por debajo de los 4.200 puntos, ¿ok? O por el contrario, vamos a continuar un movimiento un poco más arriba. Pero por ahora me voy a concentrar en este movimiento, ¿ok? Vamos al alza. ¿Dónde vamos al alza? En la plataforma de BinX. Es donde yo opero el CP500. Aquí tengo mi posición. $100. Fíjense, está ahí entre 0, 0,03. Estoy empezando. Me acabo de entrar aquí antes de hacer el video, ¿ok? En esta plataforma es donde yo lo opero. Usted lo puede operar donde usted guste. ¿Entendido? Pero porque a veces me dicen, Rafael, ¿por qué tú no muestras? Que no puedo, no muestro todo porque yo no hago scalping. Si yo hiciera scalping, tendría que estar mostrando absolutamente todo. Pero esta es una posición que me puede durar las 7 días, 4 días, no lo sé. O sea, yo trabajo, acuérdense que yo trabajo más hacia el swing, ¿ok? Hacia buscando swing. A veces intradía cuando sale, sale. Y no hay modo. Pero no soy scalper, ¿ok? Por eso no lo tengo ahí todo el tiempo en la pantalla pegada. Ahora, obviamente cada uno de ustedes toma sus propias decisiones. Yo voy a 5X, amigos, 5X, de a poquito, ahí voy, porque lo puedo controlar un poquito más fácil, ¿ok? Fíjense, yo tengo un stop loss, 4.167, un stop loss bastante holgado, estamos hablando de que tengo un stop loss que me va a permitir, este stop loss de 4.167 que está por aquí abajo, mire, estoy bajo, mire, por aquí abajito está mi stop loss, por aquí abajo. ¿Por qué coloco un stop loss en este momento tan grande? Por la volatilidad. En el momento que el precio, que abra el mercado y él se me mueva arriba abajo, no me va a sacar. ¿Ok? Ahora, luego que se haga la apertura de mercado, si no me sale esa volatilidad, obviamente yo esto lo voy a empezar a ajustar. ¿Entendido? Ajustar hasta donde considere los niveles. Por ejemplo, después que abra el mercado, el principal ajuste yo lo colocaría en 4.260. Ahí estaría ubicando mi stop loss. ¿Entendido? Mi stop loss para evitar esa volatilidad en el momento. Si el precio me acompaña y sigue subiendo, entonces obviamente lo voy a subir por arribita del precio de entrada para ir asegurando ganancias, ¿ok? Entonces, bueno amigos, esta es mi opinión con respecto al SP500. Espero que sea de utilidad para ustedes. Recuerden ver otros compañeros, recuerden que deben tomar sus propias decisiones. Esto puede salir totalmente mal, por supuesto que sí, pero el que está en este mundo del trading tiene que asumir sus riesgos. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Chao.